Hola a todos, puede que este sea mi último video aquí en YouTube. La verdad no sé si voy a seguir con el canal. Últimamente estoy pensando en quedarme solo con mi canal de Telegram. Mis videos tienen muy pocas visualizaciones y sinceramente pensé que el contenido que comparto con vosotros sería más apreciado, pero parece que la mayoría de la gente entra a internet solo para distraerse un rato, jugar, ver videos graciosos y a casi nadie le interesa ganar dinero ni mejorar su vida. Y siendo sincera, no quiero seguir perdiendo mi tiempo aquí. Prefiero centrarme en lo que realmente me aporta, ganar dinero en silencio y ayudar a hacerlo a las personas que ya forman parte de mi grupo privado. Así que si todavía no lo habéis hecho, os invito a uniros a mi canal de Telegram. Este sí que lo voy a seguir llevando porque no me quita mucho tiempo y además me encanta hacerlo. Si queréis acceder a mi grupo privado, solo tenéis que enviarme un mensaje directo en Telegram con la palabra clave ganador. Os añadiré personalmente y ahí seguiré compartiendo señales y contenido exclusivo, tanto si continúo en YouTube como si no. Y bueno, si de verdad queréis que siga subiendo videos aquí, dejadme un like y un comentario debajo de este video. Si veo vuestro apoyo, os prometo que seguiré creando contenido para YouTube. Bueno amigos, les recordaré rápidamente cómo funciona este indicador. Ya lo tengo conectado y con la configuración por defecto. El Parabolic SAR se muestra en forma de puntos que aparecen por encima o por debajo del gráfico. La señal que nos da este indicador aparece, por ejemplo, cuando los puntos comienzan a formarse debajo del gráfico. Esto nos indica que el precio ha cambiado su dirección y que en el corto plazo se espera un movimiento alcista. En este tipo de situación podríamos abrir una operación al alza siguiendo la tendencia ascendente. Por el contrario, cuando los puntos empiezan a formarse por encima del gráfico, esto nos señala que la tendencia se ha invertido y que pronto puede haber un movimiento bajista. En ese caso podríamos abrir una operación a la baja siguiendo la tendencia descendente. También cuando el precio se mueve dentro de una zona de consolidación o rango lateral, el indicador puede generar puntos tanto arriba como abajo del gráfico con frecuencia. En esos momentos se recomienda no operar, ya que el indicador pierde eficacia y resulta más difícil predecir la dirección del precio debido a los continuos cambios en el movimiento. Por supuesto, no debemos olvidar los niveles de soporte y resistencia, ni la situación general del mercado. Solo una combinación correcta del análisis técnico junto con las señales del indicador puede darnos buenos resultados. Así que amigos, les recomiendo ver este video hasta el final. Hoy buscaremos situaciones reales en el mercado, intentaremos obtener beneficios y podrán ver cómo trabajo con este indicador en la práctica. Tal vez este método de trading les guste y también consigas buenos resultados con esta estrategia. Bueno amigos, les propongo comenzar a operar y buscar nuestro primer punto de entrada al mercado. Aquí vemos que el precio muestra un movimiento alcista. Propongo abrir una operación al alza de 3 minutos. Observamos que arriba hay un nivel de resistencia y tras un retroceso desde ese nivel, el precio comenzó a subir nuevamente. Las velas verdes ya están apareciendo, así que abrimos la operación al alza. También vemos que debajo del gráfico se están formando los puntos del indicador, lo que significa que se espera un movimiento ascendente. Además, la tendencia general del precio es al alza, los mínimos son cada vez más altos, lo que aumenta la probabilidad de que el precio continúe subiendo hacia el nivel de resistencia. Tome un tiempo de 3 minutos con algo de margen, considerando posibles retrocesos o consolidaciones. Como saben, el precio puede moverse de forma ondulada, incluso en una tendencia alcista. Por eso es importante dar un poco de tiempo adicional. Bueno, ahora observemos el gráfico y esperemos el resultado. Amigos, me encantaría verlos en mi canal de Telegram. Es un espacio donde comparto estrategias, ideas y análisis que pueden ayudarles a crecer como traders y lograr resultados reales. Estoy seguro de que les será muy útil y que van a disfrutar mucho del contenido. Los espero.
Amigos, todo salió bastante bien. Como pueden ver, el precio realmente continuó su movimiento hacia arriba, aunque de forma ondulada, y 3 minutos fueron suficientes. Quizás notaron que durante la formación del gráfico apareció un punto por encima del precio. Eso indica un pequeño retroceso, algo completamente normal. Por eso es fundamental analizar la situación general y no confiar ciegamente en una sola señal del indicador. En ese momento no era correcto abrir una operación a la baja, ya que el potencial general seguía siendo alcista. Por lo tanto, la decisión de abrir una operación al alza fue la más acertada. Espero que este punto haya quedado claro, amigos. Ahora continuemos con nuestra operativa y busquemos la siguiente oportunidad de entrada. En esta situación propongo abrir una operación a la baja de 1 minuto. Podemos ver que actualmente el mercado muestra una tendencia bajista. Predominan las velas rojas y el precio se acerca a un nivel de soporte. Es la segunda vez en los últimos 10 minutos que el precio toca este nivel. Además, se están formando puntos por encima del gráfico, lo que nos indica que el precio ha cambiado de dirección y se espera un movimiento descendente. Intentaremos aprovechar este movimiento para obtener beneficio. También es posible que el nivel de soporte sea roto próximamente. Espero que 1 minuto sea suficiente. Ahora observemos el gráfico y veamos qué ocurre. Perfecto, amigos, el precio continuó bajando hacia el nivel y obtuvimos beneficios. Como pueden ver, 1 minuto fue suficiente para aprovechar este movimiento. El indicador funcionó correctamente y nos mostró un buen punto de entrada. Cuando combinamos las señales del indicador con el análisis técnico, los resultados son excelentes. Todo va muy bien, así que sigamos operando. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. Propongo abrir una operación al alza de 1 minuto. Vemos que el precio se acercó al nivel y comenzó a superarlo, lo que indica una alta probabilidad de ruptura. Además, debajo del gráfico se forman puntos, lo que confirma nuestra señal de entrada. Entramos justo en el momento del rompimiento del nivel y en este tipo de situaciones 1 minuto suele ser suficiente. Ahora esperemos el resultado y veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien, como pueden ver, el nivel de resistencia fue realmente roto y logramos aprovechar el movimiento alcista. Después del rompimiento hubo un pequeño retroceso, pero 1 minuto fue el tiempo perfecto. El indicador nuevamente confirmó nuestra entrada y nos ayudó a conseguir un buen resultado. Todo va excelente, continuemos con nuestra operativa. Muy bien, amigos, en esta situación también abriremos una operación a la baja de inmediato. Podemos ver que debajo tenemos un nivel de soporte y que el precio ya ha tocado este nivel e incluso lo ha superado ligeramente, lo que significa que es muy probable que pronto sea roto. Es posible que ahora entremos justo en el movimiento impulsivo del precio hacia abajo, en el momento exacto de la ruptura del nivel. Además, nuestro indicador confirma la entrada, ya que, como puede ver, los puntos se están formando por encima del gráfico. Esto nos indica que en el corto plazo se espera un movimiento descendente. Así que observemos el gráfico y veamos qué sucede durante el próximo minuto. Perfecto, amigos, el precio realmente continuó bajando. Como pueden ver, el nivel de soporte fue roto, obtuvimos beneficios. Además, 1 minuto fue suficiente. Una vez más, logramos predecir correctamente el movimiento del precio y el indicador nos ayudó a encontrar una buena entrada. Propongo seguir operando y buscar más situaciones rentables. En esta situación abriremos inmediatamente una operación de 1 minuto a la baja, ya que podemos ver que en la parte superior hay un nivel de resistencia. El precio rebotó desde ese nivel y comenzaron a formarse velas rojas, lo que significa que en este momento se produce un retroceso hacia abajo. Intentaremos obtener beneficio precisamente en este movimiento descendente. Además, observamos que por encima del gráfico se forman puntos, lo que confirma nuestra señal de entrada. También las velas rojas se están formando con buen impulso y confianza.
Espero que un minuto sea suficiente y que logremos aprovechar este movimiento bajista. Veamos qué ocurre con el precio ahora. Muy bien amigos, todo salió excelente. Efectivamente se produjo un fuerte retroceso hacia abajo y obtuvimos beneficio. El indicador volvió a acertar y nos mostró una buena oportunidad de entrada. El nivel de resistencia se mantiene firme, no fue roto y el precio rebotó desde él, formando velas rojas con impulso. Todo va muy bien, así que continuemos con nuestra operativa. Bien amigos, la siguiente operación decidí abrirla en el mismo par de divisas un poco más tarde. Podemos ver que después del retroceso hacia abajo el precio se dio la vuelta y comenzaron a aparecer velas verdes. Es muy posible que el precio continúe subiendo hacia el nivel de resistencia. Propongo abrir una operación de 2 minutos al alza siguiendo la tendencia ascendente. Aún hay espacio hasta el nivel de resistencia, así que creo que este tiempo será suficiente. Además, observamos que el potencial general del precio sigue siendo alcista, los mínimos son cada vez más altos, lo cual confirma el movimiento ascendente. Y como pueden notar, el indicador también confirma nuestro punto de entrada, ya que los puntos se están formando debajo del gráfico. Esto nos indica que la tendencia ha cambiado y que en el corto plazo se espera un movimiento hacia arriba. Veamos qué ocurre y si nuestro análisis técnico y las señales del indicador resultan correctos. Excelente amigos, como pueden ver el precio realmente continuó su movimiento al alza y obtuvimos beneficios. Los 2 minutos fueron suficientes. Después de tocar el nivel, el precio se dio la vuelta nuevamente, es decir, rebotó y comenzaron a formarse velas rojas. Por lo tanto, es posible que el precio ahora empiece a moverse hacia abajo. Precisamente ahora podemos ver que los puntos empiezan a aparecer por encima del gráfico y predominan las velas rojas. Así que propongo abrir una nueva operación a la baja de 1 minuto. En este momento el indicador confirma la entrada y se espera un movimiento descendente. Es posible que ocurra un pequeño retroceso y trataremos de obtener beneficios en ese movimiento. Creo que 1 minuto será suficiente. Ahora veamos qué sucede con el precio. Muy bien amigos, todo salió perfecto. Efectivamente se produjo un retroceso firme hacia abajo y nuevamente obtuvimos beneficio. 1 minuto fue suficiente y el indicador volvió a acertar con una excelente señal de entrada. Como pueden ver, seguimos pronosticando correctamente los movimientos del precio. Propongo continuar con nuestra operativa y buscar la siguiente oportunidad de entrada al mercado. Muy bien amigos, la siguiente operación decidí abrirla aquí mismo en el mismo par de divisas después de un tiempo. Esta vez entraremos a 2 minutos al alza siguiendo la tendencia ascendente. Podemos ver que después del retroceso hacia abajo el precio se dio la vuelta y comenzaron a formarse velas verdes con buen impulso. Es decir, el precio vuelve a dirigirse hacia el nivel de resistencia. Además, nuestro indicador confirma el punto de entrada ya que los puntos se están formando debajo del gráfico. Todo indica que el precio continuará subiendo hacia el nivel de resistencia. También observamos que ese nivel de resistencia es bastante fuerte y aún no ha sido roto. El precio se está moviendo dentro de un rango con límites claros arriba y abajo. Y mientras el precio permanezca dentro de este canal, intentaremos obtener beneficios en estos retrocesos. Veamos qué ocurre con el precio. Bueno amigos, nada mal. Como pueden ver, el precio efectivamente continuó su movimiento hacia arriba hasta el nivel de resistencia y obtuvimos beneficios. 2 minutos fueron suficientes. El indicador volvió a acertar y nos mostró una excelente señal de entrada. Hemos logrado predecir correctamente 4 operaciones seguidas en este par de divisas y en todas ellas el indicador parabólico funcionó a la perfección, anticipando el movimiento del precio.
Esto demuestra una vez más que la combinación del análisis técnico con las señales del indicador da excelentes resultados. Así que propongo seguir operando y buscar otra situación interesante en el mercado. Bien amigos, en esta situación propongo abrir una operación de 1 minuto a la baja, ya que vemos que el precio se mueve con bastante fuerza hacia abajo. Podemos observar que debajo hay un nivel de soporte, pero todavía hay espacio para que el precio siga cayendo. Además, los puntos del indicador se están formando por encima del gráfico, lo que nos indica que la tendencia ha cambiado y que en el corto plazo se espera un movimiento descendente. Todo apunta a que el precio continuará moviéndose hacia el nivel de soporte, ya que en los últimos movimientos el mercado muestra un buen potencial bajista. Intentaremos aprovechar precisamente en este impulso descendente. Veamos qué ocurre con el precio. Se formaron velas rojas con muy buen impulso y como pueden ver, 1 minuto fue más que suficiente. El indicador nuevamente acertó y nos dio una excelente señal de entrada. Creo que podemos dar por terminada la sesión. Amigos, todas las operaciones de hoy fueron un éxito. El Parabolic SAR demostró ser una gran herramienta para anticipar el mercado. Les invito a probarlo y practicar porque con constancia se convierten en ganadores del trading. Suscríbanse, den like y únanse a mi canal de Telegram. Hasta la próxima.